En la primera compañía los aportes fueron un computador de cada uno, que teníamos en ese entonces, que pues nos parecía que era un capital importante, ¿no? Porque, pues, no eran tan baratos los computadores, era el computador de cada uno, y pagamos en ese entonces un arriendo de 40.000 pesos como por 10 metros cuadrados. Entonces ese fue como el capital inicial, y cada uno se conseguía la plata o la parte para pagar el arriendo. Podríamos entonces decir que fue capital propio. Total, siempre fue capital propio. Okay. Bueno, nos has tocado tangencialmente un poco el tema de qué tropiezos o dificultades, digamos, tuviste que enfrentar cuando empezaron a crear las empresas, ¿sí? O las dos empresas, pero quisiera como que nos contaras un poquito más en la parte económica, cuáles, en los mercados que te encontraste, de pronto en la competencia, en la parte laboral, administrativa, locativa. Mira, yo creo que esa era una época bastante buena en términos de demanda, porque la competencia específica en muchos nichos no existía, ¿no? Habían las grandes compañías que les gustaba proveerle productos y servicios a las grandes compañías como los bancos o las que pudieran adquirir los grandes servidores, pero de ahí para abajo en la pirámide corporativa no había nada. Empezaban a salir los proveedores de las pequeñas contabilidades, ¿no? De hecho, ahorita de los grandes hay 2 o 3 que nacieron solamente haciendo contabilidades, pero a nivel de competitividad, en términos de que otros pudieran ofrecer lo mismo que nosotros, no había mucho. Eso era una ventaja. La desventaja es que no se tenía el conocimiento de qué tan costoso podría ser, cuánto podría demorar, y eso causaba que muchos de esos proyectos no salieran exitosamente adelante. Igual nosotros sacamos adelante varios proyectos a costa de nuestro patrimonio, a costa de nuestro tiempo, a costa de nosotros, porque no ganamos mayor cosa en esos proyectos, pero sí empezamos a ganar un nombre. Entonces, esas fueron algunas de las barreras. Otras, cuando tú armas una sociedad, cada uno, cuando uno está joven, pues tiene muchos sueños, cada uno tiene unas visiones diferentes de vida, y definitivamente para armar una compañía, más o menos todos tienen que tener un mínimo común de visión emprendedora y de apostarle a ese proyecto, a no ser que uno sea el capitalista que quiere ser simplemente el financiador del proyecto, y si sale o no sale, ¿no? Financiar, digamos, ese proceso de emprendimiento. Pero si uno no tiene esa capacidad, si no quiere ser el constructor de ese modelo, el que arma el mercado, el que identifica, el que define el producto, pues tiene que tener una conciencia de que ese es casi que la apuesta de vida, es como casarse, exactamente lo mismo, ¿no? Casi que es para toda la vida. Y cuando tú armas eso, cuando estás muy joven, todos tienen sueños diferentes, todos tienen formas de ver la vida diferentes, y eso hace que también se deshagan las compañías muy fácilmente en esas etapas, ¿no? Entonces, bueno, eso pasó al fin. Después la otra amiga también se casó, bueno, etcétera. Entonces me quedé yo. Como ya habíamos sembrado, me seguían llamando a mí para hacer proyectos, y empezaron a salir otros proyectos. Entonces, cuando salieron esos proyectos, ya estaba yo solo, y dije, no, bueno, yo voy a ponerme a mirar este proyecto solo mientras tanto. No eran proyectos tan grandes, pero pues eran de un tamaño importante, y empecé a trabajar casi que 7 por 24, por ahí unos 18, 20 meses, o sea, solo, armando esos proyectos, y eran ya para compañías más reconocidas. Me acuerdo que una importante era Red Multicolor. Red Multicolor montamos un monitor para soportar toda la mesa de reclamos, de tal forma que cuando pasaba algo en un datáfono, en algún establecimiento a nivel nacional, se cayó la comunicación, la transacción quedó doble, había que reversar el débito de la cuenta, todo quedaba en una mesa donde nosotros mostramos esa información, y el ajuste se hacía directamente en la mesa, y se generaban las interfaces para hacer las compensaciones respectivas con los bancos. Entonces, eso les gustó mucho, funcionó, además porque en ese entonces empezaba el gran boom de los PCs, ¿no? Los PCs eran ya el elemento. Esa es una pregunta y es algo que me llama mucho la atención, porque digamos que en Colombia la década de los 90 se caracterizaba por no tener tecnología.
apenas al final, como en el 96, es que empieza a llegar un poquito el internet y todo ese tema de los datáfonos, como que era otro mundo completamente diferente. Indudablemente. Los sistemas centralizados eran la regla en los 90. Todo era S400 o sistemas 36, ¿no? Esos eran los sistemas que mandaban. Claro, de hecho, hoy en día S400 sigue vivo, pero me llama mucho la atención cómo logras meterte a ese mercado de la S400, porque era un mercado muy selectivo. O sea, los S400 solamente eran la banca, pero cómo logra una persona independiente pues, llegar a ese mundo como tan élite, como tan exclusivo. Lo bueno es que sé que requerían soluciones. Las soluciones en mainframes o en minis no eran tan fáciles ni tan rápidas. Entonces llega uno con una propuesta de extracción de datos del mainframe para ser procesados en un PC para ser devueltos al mainframe. Claro. Entonces eso llamó muchísimo la atención, porque no tenías que tocar tu sistema core, sacabas la información, hacías los ajustes y generabas la interfaz. Entonces eso les gustó muchísimo. ¿Sí? Y además que por la tecnología de la época, hoy en día nosotros tenemos recursos ilimitados en hardware. En esa época el equipo que más memoria tenía que 128 megas tal vez, y procesadores de 33 Hz. Sí. O sea, ¿cómo logras como hacer ese join entre esa tecnología bancaria que para la época era súper robusta, a tenerla en tu PC normalito, que era una cosita con unos recursos muy limitados? Eso se respondía con una palabra, un milagro. En Unilago empezaba cualquier tipo de tontería, de innovación, llegaba a Unilago. Discos de mayor capacidad, discos de mayor velocidad, incluso software, discos conectados. No, pero digamos, Unilago era más hardware. ¿Sí? Okay. Entonces, ¿qué hacía uno? Iba a Unilago, miraba qué tenía para poder procesar esos volúmenes de información, armaba unas estrategias de segmentación, de subir, bajar, procesar, tener parciales, consolidar, después subir, porque pues definitivamente esa era una restricción. Pero pues era un problema computacional que tenía solución, ¿no? No era tan rápido, obviamente, no era tan rápido. Me acuerdo en ese entonces que el éxito era el que generaba mayor transaccionabilidad en la red multicolor, porque fue de las primeras cadenas de retail que colocaron para masificar los datáfonos. Entonces el nivel transaccional, me acuerdo solamente del éxito en un puente o en un fin de semana importante, era tan grande como del resto de la red. ¿Sí? O sea, era algo bien. Entonces solo para procesar ese, a veces solamente hacíamos tareas para procesar un solo establecimiento, que era red multicolor. Pues bueno, ahí pues se solucionó el tema, pero fíjate cómo, dado el dolor que tenían esas compañías, no era tan difícil, ¿no?, venderle ciertas soluciones, no era tan difícil. Además, porque en términos de costos, cuando ellos comparaban lo que les tocaba pagar por hacer cosas en sus plataformas y lo que uno cobraba, era ridículo, ¿verdad? Por decir algo, por poner una cifra, si nosotros cobramos 1 millón por hacer en ese entonces esa labor, la competencia en esas plataformas podía cobrar 8. Entonces era una relación donde es que si le va mal y el tipito no es capaz, yo no pierdo nada. Claro. Entonces, o sea, era la apuesta. O sea, de ahí fue donde tomaste ventaja, porque digamos que eras un proveedor muy económico para un monstruo que era la banca. Correcto. Entonces sacaste provecho de eso y te fuiste por ese camino. Correcto. Y ahí estás ya emprendiendo solo. Sí, solo. Totalmente. Ya te fuiste solo. Sí, porque se liquidaron esas otras compañías, sí. Ellos siguieron por otros caminos y yo pues seguí nada más por eso. O sea que digamos que la curva que diste fue siempre al sector bancario, o seguías teniendo como esa diversificación con las empresoras, con la parte jurídica. Indudablemente el sector bancario fue el que nos dio, el colchón para poder. Claro, okay. Indudablemente. Porque los negocios pequeñitos, como te digo, mira, para darte un ejemplo, nosotros vendimos un proyecto de facturación a una constructora. Ese proyecto de facturación lo vendimos en 700.000 pesos. Estamos hablando de 1990. 700.000 pesos. Nos demoramos 9 meses haciendo, ¿no? Y la verdad casi que en los 2 pagos que nos dieron, se fueron por ahí en 15 días. Para cubrir los gastos. Sí, y duramos 9 meses trabajando en un proyecto durísimo. Bueno, y entonces ahí nace aplicaciones. No, aplicaciones nace, entonces ya estamos como en el 93-94, sigo yo solo, hacemos los proyectos de red multicolor y... ¿Y cómo te presentas? ¿Como Alien Polo? No, esa entonces había una compañía que se llamaba...
tenía un nombre, ya no lo recuerdo, pero nunca me presenté como Allen Foley, nunca. Siempre era una compañía por delante. Pero en ese entonces, como también estaba un poco aburrido los papeleos y los costos de esas compañías, dije, esperemos un segundito, volvemos a coger como impulso para hacer todo el tema de formalización de la compañía. Entonces duré como 3 años sin compañía, pero la compañía, como en ese entonces no se exigía el tema del RUT de la compañía, nada, no podía pasar una cuenta de cobro con su cédula, pues no, yo no tenía que tener la compañía para facturar con el link de la compañía. Entonces en ese entonces, aunque yo me presentaba como con el nombre de una compañía, facturaba a nombre. ¿Cuál era el nombre de la compañía? No recuerdo, ¿sabes que no recuerdo? No recuerdo. Bueno, entonces en ese periodo, hasta el 96, volvimos a coger un poco de impulso, pero los negocios, igual, un negocio no te da de comer, te da de comer un ratito, ¿no? Empezamos, contraté el primer ingeniero como en el 94. Bueno, un ingeniero pobrecito que pues le tocaba muy duro, ¿no? Y le di muy duro porque obviamente yo llevaba ya 5 años haciendo software y pues ya tenía un nivel de conocimiento muy importante de los clientes. El cualquiera que llegaba pues no lo tenía, entonces tocaba hacerle toda la curva presentada y tenía que aprender rápido. Entonces bueno, en ese entonces yo era muy jodido con ese tipo de recursos que no llegaban. Además que en Colombia en esa época no era muy común la ingeniería de sistemas, porque el boom de la ingeniería de sistemas explotó más o menos como en la década del 2000, que ya todos los niños querían empezar a estudiar ingeniería de sistemas, pero realmente conseguir profesionales de ingeniería de sistemas en los 90 era fácil o no era como que levanta una piedra y un ingeniero. Eso es algo muy bueno. Yo cuando salí, algo que tenía claro era que no quería ser reconocido como el programador. Había unos cursos de programación que vendía, por ejemplo, el Instituto Triángulo. Cualquier instituto de garaje vendía programas incluso técnicos, ¿sí? Y claro, cuando uno sale y le decían programador y uno era ingeniero y todas esas cosas, uno le chocaba un poco eso, decía, no, pero es que aquí no me compares con ese tipo de cosas, porque ese era el recurso que uno más o menos podía conseguir. Sí, había falta, siempre ha habido mayor demanda de técnicos históricamente que oferta. En ese entonces pues también, pero se conseguían, además que la tecnología no estaba tan estandarizada, digamos, había 1000 formas de hacer las cosas. De hecho no existían ni siquiera las bases de datos, habían 20 productos que decían que esto es una base de datos, el famoso producto de Larry Ellison Oracle que decía que esto hacía una base de datos, ¿no? Estructurada, etcétera, etcétera. Entonces habían muchas tecnologías y habían personas que sabían específicamente esa tecnología, más que fueran ingenieros que pudieran tener un conocimiento transversal y conceptual que le pudieran ayudar a implementar cualquier cosa independiente de la tecnología. Esa era la oferta de ese entonces, y ahí pues trataba uno de buscar. Muchos de los amigos que trabajan con uno, todos ya salían a puestos administrativos, de dirección, entonces no querían saber nada de tecnología. Esos para esos manes que les gusta ensuciarse las manos. Yo les decía, es que yo no creo lo que usted me dice. Si no hay nadie que se ensucie las manos, entonces ¿quién crea? ¿No? Porque ustedes gerentes necesitan, ¿no? Quien les implemente sus proyectos, quien les desarrolle sus ideas, y si no hay quien haga eso, pues entonces ustedes quedan a gerenciar, ¿no? O sea, que ese fue como tu punto de rebeldía, sí, no, hay que ensuciarse las manos, claro, haciendo toda cosas la vida, para poder siempre, llegar. nunca, de hecho tengo varios amigos muy exitosos en varias compañías, y yo les dije, bueno, cada uno hizo lo que quería de su vida. Yo siempre usted lo vi, ¿no? En una junta directiva, usted siempre me hablaba de la junta directiva, usted siempre me hablaba que quería ser el chairman, usted siempre me hablaba de eso, y obviamente hoy están en esas posiciones, pero yo quería ser el creador. Y cada uno cogió su camino. Bueno, entonces en 1996, ¿qué pasa en 1996? Entonces en bueno, los negocios, aunque hicimos unos bonitos negocios y de cierto tamaño en ese periodo, igual no eran tan recurrentes, y eran muy demandantes en tiempo y en esfuerzo. Entonces llegó un punto en que otra vez ya se empezaron a cansar, otra vez, ya van 6 años, y me dicen, esta vaina está difícil, ¿no?
igual es tanta el empeño que uno le pone que muchos obstáculos como que lo sobrepasa a uno sin mayor dificultad. Pero pues el principio en realidad de tener uno ya 6 años más, ¿no? Y estar en ciertas cosas en el mismo nivel, porque si no, depende de la métrica con que te midas, pues, ¿no? Si me medía en términos de dinero, pues era igual, o igual que como empecé, porque toda la plata, digamos, no había como reinvertir, ni comprar, ni nada, todo así, ¿no? En la operación. Entonces, 6 años después y 0 pesos. Dije, no, esto está muy tenaz, muy complicado. Entonces, bueno, dije, yo como que esta cosa la voy a reevaluar. Y por ahí me ofrecieron un buen puesto. Eso es la otra, me ofrecían puestos cada rato. Y yo, no, porque todo este esfuerzo para terminar tomando el bendito puesto que hubiera podido tomar antes y estaría mejor, no. Entonces no puedo sacrificar la visión que tengo. Entonces, en alguna de esas me ofrecieron un muy buen puesto y dije, hagámoslo. ¿Y qué puesto te ofrecieron? Me fui para Scandia a manejar la tecnología de los primeros fondos de pensiones y ahí construí pues el primer software para manejar fondos de pensiones y cesantías con una ley que salió, ¿no? Después de eso. ¿Y eso en qué año? Eso fue como, mira, es que eso fue antes del 96, porque en el 96 hay algo muy importante que te voy a contar, que es el que le inicio a aplicaciones, porque aplicaciones nace en 1996. En 1993 entro yo a Scandia, ¿no? Y como teníamos proyectos paralelos que hacía pues, de lo que me había salido de mi emprendimiento inicial, pues me tocaba por las noches llegar a trabajar, los fines de semana llegar a trabajar en la compañía, ¿no? Y bueno, ahí iba más o menos sacando las cosas adelante, pero era bastante duro. Esos proyectos siguieron fluyendo y tenía mucho trabajo, pues, tanto el de la empresa como el que tenía por fuera. Pero después empezó a bajar, ¿no? De hecho, el negocio de red multicolor lo hice estando trabajando, porque me llegó y me aceptaron y yo, listo. Entonces hice ese proyecto. Cuando estaba en Scandia me ofrecieron otro puesto en una filial de Colmotores por el doble de sueldo por ser director de tecnología. Además, lo más chistoso es que todo lo que yo pedía me decían que sí. Quiero esto. Llegué a la oficina y dije, no, estos muebles no me gustan, cámbienme los muebles, cámbienme esto. Todo me decían. Era el que me ganaba más allá de los directores. Era un sueldo de 700.000 pesos. Entonces yo ya empezaba como a coger la ruta, ¿no? del ejecutivo, del empleado. Claro. ¿Sí? Y dije, sí, porque es duro. Y además que lo que te pagaron por un proyecto de 9 meses lo vas a recibir mensual sin esforzarte. Correcto. Me llama mucho la atención, ¿qué pasaba con la vida personal de Allen en esa época? Uy, porque trabajabas pregunta, 7 por 24. Esa es una pregunta muy importante. ¿Cómo es tu nombre? Wilder Martínez. Wilder. Mira, yo no tuve vida personal en 8 o 9 años. No había espacio. No había ni espacio, ni tiempo, ni recursos, ni nada. Porque o la plata se iba en pagar gente, comprar computadores, comprar software, ¿no? Y al final, si quedaba algo era para uno, ¿sí? Y si no, pues no había, menos para... Pero tenías, no sé, el apoyo de tus papás, tus hermanos, no sé, casado, para pareja no tenías tiempo, definitivamente. No, ni para pareja, pues los papás le daban a uno la dormida y la comida. Y los veías una vez a la semana, el fin de Sí, semana y ya. sí, no más, correcto, pero no más. ¿Sí? Entonces, eso sí es un sacrificio, por eso te decía, cuando te dije lo de que es tal el empeño que uno tiene que... Sí, eso lo empeño, que es como súper importante. Eso lo estaba diciendo porque... Que el empeño sobrepasa obstáculos. Sí, entonces uno te desprendes de muchas cosas y no es que no te hagan falta, pero como tienes una meta enfrente, tu meta lo es todo. Entonces, ¿qué es lo que hace que Allen diga, o sea, porque tienes un socio, se te va porque tiene una vida en pareja, arma una familia, la socia también se va porque hace una vida en pareja? ¿Cuál es esa iniciativa, cuál es ese impulso que dice Allen, yo no quiero esto, yo no quiero tener una familia todavía, yo no quiero tener una pareja todavía? Lo que pasa es que siempre he sido de sacar adelante lo que creo.